listos. Estamos listos, Carlos. Okay. Somos privilegiados porque Dios nos ama, porque nos ha elegido, porque nos ha llamado, porque nos ha mostrado su favor. Y cada una de estas cosas tienen que provocar en nosotros la necesidad de expresar a Dios nuestra gratitud. Gracias por eso que Él hace cada día, gracias por su presencia maravillosa, gracias por su amor, por su misericordia. Si estamos aquí, donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Y hoy queremos juntos alabar al Señor por esos privilegios, esas bendiciones, y ser instrumentos que la proclamen, que digamos a otros, que compartamos con otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Es un mensaje que tenemos que proclamar, que tenemos que decir. Hoy damos gracias a Dios de nuevo porque podemos compartir su palabra y desde aquí y ustedes desde allá saber que juntos la presencia de Dios está a favor nuestro. Los saludamos con amor y nuestro deseo y oración es que cuando el Señor lo permita podamos reencontrarnos con una visión nueva, con un entendimiento nuevo que nos ha permitido Dios a través de esta experiencia, de esta prueba. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 1. Vamos a leer en el capítulo 1 dos bloques que están en ese capítulo. El primero, 20 a 25, versículos 20 a 25 y luego versículos 29 a 33. Proverbios 1, 20 a 25 y 29 a 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Señor, gracias una vez más por tu palabra pura, perfecta, palabra que nos hace ver, nos hace entender, nos hace comprender, palabra que nos acerca a ti, palabra que abre el camino para que podamos, oh Dios, ver los nuestros, ver cómo andamos, ver cómo vivimos y poder entonces tomar la decisión de acercarnos a tus caminos, a tus sendas, sendas de verdad y justicia de eternidad a eternidad. Hoy te damos gracias por cada bendición recibida, Señor. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por tu protección, tu cuidado, tu favor. Oramos en este momento para que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca, nos lleve a toda verdad, nos revele tu deseo y nosotros podamos tomar decisiones correctas hasta el día en que nos encontremos contigo. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hay un claro mensaje en la palabra de Dios a través de toda ella, y es que Dios revela sus verdades eternas, revela su voluntad, revela situaciones y acontecimientos
futuros que nosotros ni siquiera podemos imaginar, revela cosas que hay en nuestros corazones, cosas malas, que entendemos que Dios no está enterado de eso, no le interesa, o porque quizás algunos entienden que Él no existe, o porque entendemos que lo hemos hecho de una forma tan sagaz, tan sabia según nosotros, que nadie se enterará, ni Dios ni nadie. Dios, sin embargo, nos enseña en su palabra que Él es Dios eterno, Dios omnisciente, Dios todopoderoso, Dios veraz, Dios misericordioso. Y en esa forma de ser, esa naturaleza divina, Dios nos habla, Dios nos toca, Dios se acerca, Dios abre la puerta para que querramos entrar a su conocimiento, a su verdad, porque es eterno, puede decir hace la cantidad de miles de años que sean, lo que va a suceder próximamente, y cumplirlo en el momento en que Él tiene, en su kairos, en el tiempo de Dios, tiene previsto para hacerlo. Es necesario que nosotros recordemos hoy, y vamos a estudiar este pasaje, es necesario que nosotros recordemos que Dios tiene propósito al revelarnos las cosas que Él quiere que conozcamos, y que cada una de ellas son puestas delante de nosotros para que hagamos previsiones adecuadas. Dios nos habla con anticipación para que nosotros seamos sabios, tengamos respuestas sabias. Y una respuesta sabia tiene que ver con prever, poder tomar decisiones adecuadas antes de eso. Esta previsión, el ser previsores, es uno de los grandes atributos que Dios nos da. Sale de su corazón, por cuanto nos hizo a su imagen y semejanza. Siempre tenemos que ir a ese punto para darnos cuenta que los atributos, las cualidades que tenemos vienen de Dios. Y esta, específicamente la previsión, es una cualidad que se edifica, porque sale de Dios, se edifica en la sabiduría de Dios. Se edifica en poder tomar decisiones que van a traer bendición a nuestras vidas. No bendiciones que pueden desviarnos, sino porque conocemos que lo que Dios nos advierte, nos declara, nos enseña, es para nuestro bien. Nosotros podemos tomar entonces previsiones adecuadas, medidas consistentes, porque Dios nos enseña que obedeciendo, al oír y obedecer, podemos ser personas que hagamos cálculos anticipados, partiendo siempre de esas señales que Dios nos da y que van a su vez a indicarnos que lo que Él dijo está por cumplirse. Esta es una de las grandes bendiciones de poder entender que Dios nos ha hablado, que Dios quiere evitarnos cosas muy desagradables, consecuencias muy desagradables, y quiere atraernos a bendiciones permanentes. Cuando nosotros podemos entender que esos pequeños o grandes indicios nos van acercando a los acontecimientos de los cuales Dios ha hablado, a esas advertencias, esto nos permite entonces comprender que cosas pueden ocurrir en un corto plazo o un mediano plazo. Esto, ser previsores, es tan importante que Dios nos permite, por su misericordia, por su gran amor, prepararnos a tiempo. Y al prepararnos a tiempo, podemos evitar, como dije hace un rato, consecuencias negativas. De esas consecuencias Dios nos va a hablar a través de este pasaje. Y de poder ser personas sabias, siendo previsores, también Él nos habla aquí. Pero es evidente que nadie se puede preparar si no posee el conocimiento. Porque es el conocimiento que nos permite interpretar o discernir aquello que Dios nos anticipa. Tomar en cuenta esto es muy importante, repito, es algo sumamente importante. Y voy a poner un gráfico ahí muy sencillo para que entendamos cómo Dios quiere que nosotros veamos y entremos
a esta oportunidad que siempre Él nos plantea de poder ser personas previsoras. Dios nos da su revelación, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios trae a nosotros su conocimiento. Esa revelación nos provee de todo lo que necesitamos saber para poder actuar. Primero, se revela, habla, enseña, instruye. Y luego entonces con este bagaje que Dios nos da, ese conocimiento, nosotros podemos ser previsores. Al ser previsores, basándonos en lo que Dios nos da, nosotros vamos a entrar inmediatamente a una preparación adecuada, diligente, una preparación sabia. No nos vamos a quedar indiferentes, no vamos a ser personas negligentes, no vamos a ser perezosos en lo que tenemos que hacer, sino que nos abocaremos a hacer todo lo necesario. Entre esa revelación que Dios da, ese conocimiento que obtenemos y el poder prepararnos, ¿qué se necesita? Dios nos habla claramente y nos dice que es la fe el aspecto necesario para nosotros poder prepararnos. Porque si creemos lo que Dios dice, si le hacemos caso, esa fe nos capacita para nosotros poder tener confianza en aquello que Dios nos dice. Miren, mis hermanos, cuando nosotros le creemos a Dios, como dijo el Señor, creed en Dios, creed también en mí. Cuando esta fe que opera, que actúa, que encamina nuestro corazón y nuestra voluntad a desear creer lo que Dios dice y a desear y determinar hacer lo que Él nos dice, entonces esta fe necesaria produce en nosotros actitudes sabias. Fe en lo que Dios cree, confianza en lo que Dios cree, y confiar, recuerden, es estar tranquilos, sosegados, en paz, porque sabemos que aquel que nos habló, aquel que se reveló, aquel que nos dijo qué debemos hacer y cómo debemos hacer, ese es el que tiene su poder, su cuidado, su protección sobre nuestras vidas. La confianza nos da paz y esa confianza nos hace depender en Dios. De forma que cuando confiamos, nuestras actitudes, nuestra manera de decidir, nuestra manera de pensar, primero de decidir, o nuestras emociones se colocan bajo la autoridad de Dios y podemos tomar decisiones sabias. Esas decisiones sabias nos librarán de peligros futuros. En Proverbios 1:22, Dios habla de 3 clases, tipos, grupos de personas. Si usted mira conmigo y lee de nuevo, el versículo 22, el Señor empieza diciendo, ¿hasta cuándo, oh simples? Él hace una pregunta, amaréis la simpleza. Simples. Y los burladores desearán el burlar, burladores. Y los insensatos aborrecerán la ciencia, insensatos. Los 3 grupos de personas que por sus características Dios los califica como simples, como burladores y como insensatos, son aquellos a los cuales Él les hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Y cuando alguien dice, ¿hasta cuándo?, está tomando en cuenta que durante cierto tiempo se han estado haciendo ciertas cosas o comportándose de cierta manera o diciendo o provocando ciertas cosas que ya llegó el tiempo de cambiarlas o de dejar de ser así. Cuando Dios dice, ¿hasta cuándo? Los simples, los burladores, los que son insensatos, estarán haciendo esas cosas, estarán viviendo de esa manera, estarán actuando de esa forma. Y es interesante, y es necesario que lo veamos, que la palabra simple, cuando Dios dice los simples aman la simpleza, está hablando de, en el término bueno, en el término favorable, una persona simple es una persona ingenua e inocente. Pero en el término extremo, quiere decir una persona que es lenta, que es obtusa en su forma de pensar,
que es una persona que comete torpezas, que es una persona que desecha, que no busca lo que puede ser el camino correcto, la actitud correcta, no busca, no quiere, todo lo toma de una forma que no es buena para su vida. El Señor habla de los burladores y dice, se deleitan en burlarse. Los burladores se deleitan, tienen deleite en hacerlo. ¿Qué es burlarse? Es la persona que trata con desprecio o menosprecio a alguien, que se ríe, que se mofa, una persona que no respeta, no le da honra al otro. Y entonces esas personas, dice Dios, se deleitan, les gusta hacer eso, es parte del placer que sienten. Y en tercer lugar, el Señor dice, los necios aborrecen el conocimiento. Y aborrecer es la persona imprudente, la persona que odia, que no toma en cuenta aquello que debe tomar en cuenta y que se comporta de forma imprudente, que usa la insensatez, que vive en la vida haciendo torpezas que le impiden mostrar que hay sabiduría en su interior. Una persona necia no quiere decir que no sea inteligente. Puede serlo, puede ser brillante, como dice el mundo, pero eso no significa que sea una persona sensata según Dios, que sea una persona inteligente según Dios, que sea una persona sabia según Dios. Esos tres rangos están diciendo que lo común en el ser humano, es lo que Dios quiere que entendamos, son estas actitudes y maneras de ser. Por ser así, tenemos actitudes así. Y podemos tomar algo que Dios nos dice que es serio para nuestras vidas, una amonestación o una advertencia que debe ser tomada en cuenta, la tomamos de una forma burlona. Decimos, eso no es así, eso no es tan serio, eso lo puedo resolver después, o simplemente no le hago caso, no lo creo. Estas actitudes, dice Dios, están ligadas, vinculadas, y para mí esto es muy significativo, porque Dios está hablando de que cada uno de esos grupos está totalmente unido a lo que ama, lo que ha decidido que sea importante para su vida. Dice, los simples aman, y eso quiere decir los simples aprecian, valoran. Ser así, ser simples. Así es que yo soy, esa es mi manera de ser. Ni siquiera entienden que eso es peligroso, sino que se han acomodado. Más que acomodarse, aman ser de esa forma. La persona que ama cómo es, y ese cómo es, esa manera de ser está en total contradicción con lo que Dios dice que debe ser. Dios quiere que la persona, o que nosotros seamos personas maduras, no simples, equilibradas, no desequilibradas, que busquemos lo que tiene sentido, no lo banal. Cuando decimos somos así, estamos diciendo lo que Dios dice no me importa. Cuando nosotros, el Señor dice, los burladores desean, se deleitan, quiere decir su anhelo es ese. Ahí está su gran placer. Y por último, aborrecen, odian, menosprecian. Cuando nosotros oímos lo que Dios está diciendo, Dios está diciendo todas estas maneras de ser y actitudes están ligadas completamente al corazón y sus deseos. Las personas están totalmente volcadas a hacer lo que quieren, lo que han decidido que es importante para sus vidas. Aunque eso que ellos dicen que aman, que desean, y lo que menosprecian, que es la ciencia, que es el conocimiento de Dios, aunque todo eso los lleve lejos de Dios, han decidido ser así. En los versículos 24 y 25, el Señor nos hace o empieza a hacernos una historia. Dios empieza a revelar la historia que Él conoce de ellos, aunque ellos no sabían que Dios la conocía. Regularmente el ser humano, nosotros somos así. Nuestras vidas entendemos que las estamos viviendo de tal forma, de tal manera,
que no trae ningún problema a otros, o aunque traiga problemas, la seguimos viviendo así, y que Dios no tiene nada que ver con eso, que Dios ni se entera, que Dios se olvidó de nosotros. Dios empieza a decir qué pasaba con estas personas, qué los movía a ser así. Ya hemos visto, hay un deseo del alma, pero Dios dice, ¿dónde está el centro, el núcleo del problema? Voy a empezar con los versículos en el bloque que tiene que ver cuando Dios habla de lo que ellos hacen y cómo eso que hacen o deciden rebota de una forma muy trágica para sus vidas. Voy a empezar realmente en el versículo 29. Fíjese lo que dice. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Aborrecieron la sabiduría. Aborrecer la sabiduría tiene que ver con la sabiduría de Dios. Ellos no quisieron conocer su revelación. No quisieron hacer caso a lo que Dios revela al hombre, al ser humano. No quisieron. Aborrecer es más que no querer, es una sensación de rechazo voluntario. Es una sensación, es una decisión de me molesta, no quiero saber de eso, no me hables de eso, no me insultes con eso. Esa es la actitud que ellos han tenido contra Dios. Y Dios dice allí que esas actitudes y decisiones las mantuvieron, aun cuando vamos a ver más adelante todo lo que Dios hizo para que así no fuera. En primer lugar, vuelvo a repetir, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Dios toma en cuenta cuando nosotros no queremos su sabiduría. Dios toma en cuenta cuando nosotros decimos no quiero ser inteligente ni sabio ni tener conocimiento según tú lo entiendes. Yo quiero ser como yo quiero ser. El segundo elemento es que Dios dice no mostraron reverencia ante Dios. Es Dios que usa esa frase. No mostraron reverencia ante Dios. ¿Y qué es tener reverencia? Tener reverencia es mostrarse con el temor adecuado, necesario ante Dios, su grandeza, quién es Él, nuestro Creador, el que nos hizo, el que sopló vida sobre nosotros, el que ha querido y quiere que su plan perfecto nosotros lo elijamos para bien de nuestras vidas. Dice el Señor, no escogieron, y el Señor está diciendo, esa es una elección. Es necesario que el ser humano elija para su bien tener temor reverente. Si bien es cierto que Dios lo puso en nuestro interior, que la criatura hecha por Dios ante la grandeza de Dios se mueve en temor reverente, eso es lo natural, el pecado nos ha quitado esa naturalidad. Y regularmente ante Dios y su grandeza tenemos que elegir que queremos reconocer esto, que queremos darle a Dios el lugar que le corresponde, que Dios es más grande que el hombre, por lo tanto es más grande que nosotros. Y si Él es el Creador, merece que nosotros lo reconozcamos y vivamos ante su grandeza con reverencia. Ahora, la palabra de Dios, Dios mismo aquí nos lo enseña, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Partiendo de esto, entonces, cuando una persona no escoge el temor de Dios, simplemente está diciendo, rechazo vivir de esa forma. Rechazo, no quiero la sabiduría de Dios, quiero vivir mi propia sabiduría. Por eso es, haciendo una anotación, que en 1 Corintios Pablo habla de que la sabiduría de Dios no fue elegida por el ser humano, sino que el ser humano eligió su propia sabiduría. Sabiduría humana, terrenal, diabólica, secular. Porque cuando nuestras vidas eligen no tener temor de Dios, estamos eligiendo no ser sabios según Dios. El tercer elemento que Dios dice es, ni quisieron mi consejo. Eso está en el versículo, estoy leyendo en el versículo 29 todavía. Ni quisieron mi consejo. Y eso quiere decir, versículo 30, que ellos rechazaron lo que es la advertencia, el aviso, la amonestación, la dirección de Dios. No quisieron eso para sus vidas. Ni los simples, ni los burladores, ni las personas que se deleitan simplemente en hacer lo incorrecto, la insensatez. Ninguno de ellos quiso eso. No eligieron
el tener el consejo de Dios en sus vidas. Y cuando uno lo piensa realmente, nos damos cuenta de que es una locura. Si Dios es el que nos hace inteligentes, nos da sabiduría, nos da la capacidad de entender y conocer, ¿cómo es que no queremos que Él nos aconseje? ¿Cómo es que rechazamos que Dios nos aconseje? Es el consejo de Dios que nos evita los fracasos. Por no oír a Dios, es que estamos como estamos. Y Dios está diciendo, ellos insisten en ser simples, en ser necios, en ser burladores, y no quieren, rechazan mi consejo. Y por último dice Dios, y menospreciaron toda reprensión mía. Reprensión quiere decir corrección, quiere decir reprimenda, quiere decir desaprobación, quiere decir, yo veo dónde estás, Dios me dice, yo veo dónde estás, yo veo lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo, cómo lo estás haciendo, cómo lo estás llevando en tu vida diaria, cómo te comportas, y te tengo que decir que no está bien. Tengo que hablarte para que entiendas que no vas bien. ¿Qué hacen nuestros padres cuando nosotros nos comportamos de forma incorrecta, cuando no escuchamos su consejo, cuando nosotros menospreciamos la reprensión? Bueno, Dios está diciendo, eso es lo que estoy haciendo, pero ustedes no la han querido. Y menospreciar quiere decir tener en poco, no dar valor. Entender que la reprensión de Dios no tiene nada que ver conmigo, es más, no me interesa. Que Dios me diga que estoy mal, que Dios me diga que soy un pecador o una pecadora, que Dios me diga que si sigo haciéndolo de esa manera tendré grandes problemas en mi vida, no me interesa. Quiero hacerlo, como se puso muy de moda, a mi manera. Quiero vivir a mi estilo. Quiero comportarme, tener lo que tenga como sea, como yo lo he decidido. La desaprobación de Dios no nos gusta, pero justamente si Dios no hace eso, si no nos advierte, aconseja, dice, si no nos llama la atención, es porque no nos ama, porque es su amor que lo lleva a reprendernos para que al oír lo que Dios nos dice de nosotros mismos, escuchemos, hermanos, amigos, Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y cuando Él nos habla, nos está hablando de nosotros, de la profundidad de nuestro corazón, de la torpeza de nuestros pensamientos, de actitudes, de decisiones, de una voluntad que toma un curso incorrecto y lo hace para detenernos, para que pensemos en esto. Esto es lo que Dios les dice. Ustedes siguen siendo simples, burladores y necios porque ustedes han tomado esta actitud, porque ustedes han decidido aborrecer la sabiduría. Ustedes han rechazado el temor de Jehová. Ustedes no quieren oír mi consejo. Ustedes menosprecian mi reprensión. Todas estas cosas que son bondades, misericordias de Dios para ayudarnos a hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos una actitud de burla, de vivir la vida loca, como algunos dicen, y de seguir haciendo lo que bien nos parece. Ante esto, Dios habla de cosas muy importantes. Yo quiero ahora que vayamos a los versículos, al versículo 25 y 26. Y en esos versículos Dios dice aquí, versículo 25, yo los llamé, no quisieron oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Y Dios está hablando de cosas que Él hizo para atraerlos. Cuando Dios dice, cuando llamé, está diciendo, mi voz le he dejado oír en sueños, despiertos, a través de otros. Al oír mi palabra, les he hablado y no quisieron oír. Y de nuevo el alma, de nuevo el corazón sale, las emociones salen. No quiero oír eso. Una actitud tajante no me interesa. Dios llamando, el Creador llamando a sus criaturas, el Dios eterno acercándose a lo finito, a lo que Él creó. Su amor es tan inmenso que Él no quiere que nos perdamos.
Por lo tanto se acercó, pero el burlador, pero el necio, pero el simple dijo, no quiero oír a Dios. Dios sigue diciendo, extendí mi mano. Y Dios está diciendo, no solo los llamé, es que quise alcanzarlos, es que quise tocarlos, es que quise hacerles sentir mi presencia. ¿Cuál es la respuesta? No hubo quien atendiese. Dejaron a Dios. Su mano está extendida, como dice Isaías, pero no la ven. No entienden que Dios se acerca cada día. Habla, 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 en voz suave, en voz alta, llamándonos. Pero dice Dios, aunque extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Y luego dice, desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Qué importante esto que Dios dice, porque está diciendo, mi consejo se lo di, pero no lo quisieron. Mi reproche se lo quise decir para que cambiaran, pero tampoco lo quisieron, lo desecharon. Dios está diciendo las dos cosas que pueden ayudar a que una persona cambie: escucharme, hacer caso, oír. Este es tu diagnóstico. No lo menosprecies. Atiende que está mal tu corazón. Atiende que está mal tu forma de pensar. Atiende que está mal la conducta diaria. En lugar de oír el consejo y la reprensión, la desecharon y no la quisieron. Dios, sin embargo, da una oportunidad. Esto es algo maravilloso. Dios nos da oportunidades, aun cuando nosotros no queremos, aun cuando nosotros insistimos en que no vamos a oír aquello que Dios nos advierte, para que podamos tomar decisiones a tiempo, para que seamos prevenidos, para que nos preparemos. Aún así, aún rechazando a Dios, Él nos da oportunidades. Vengan conmigo, por favor, vengan conmigo al versículo 23. Proverbios 1:23, y Dios dice, número 1, Dios da oportunidad al decir, volveos a mi reprensión. Vuélvanse a mi reprensión. Con la palabra volver, Dios está hablando de dejen el camino, dejen la forma de ser, dejen esa manera de vivir, dejen esa manera de pensar. Den una vuelta completa y vuélvanse a mí. Ustedes están caminando de espaldas a mí, vuélvanse a mí. Hay un regreso y es un regreso necesario. Es la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Y dice el Señor, vuélvanse a mi reprensión. Hermanos, la terapia de Dios empieza por ahí. Para nosotros cambiar, para nosotros ser diferentes, tenemos que pasar por ese momento terapéutico. Cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos dice, no está bien, no está bien. Ese camino te lleva a muerte, a ruina, a destrucción. No está bien lo que estás haciendo. Es necesario que cambies, es necesario que oigas. Es necesario que tú sepas que si tu corazón sigue anhelando esto, haciendo esto, comportándote de tal manera, lo que viene sobre ti es ruina, es corrupción. Y eso no es lo que yo quiero para tu vida. No te creé para eso. Dios dice, vuélvete a mi reprensión. Lo que queremos es oír palabras bonitas, queremos oír cosas buenas, cosas que nos digan qué bien lo haces, qué bien estás, cuánto éxito tienes, cómo te va bien en la vida, dame la receta para yo hacerlo como tú. Nos gusta oír el halago. Por eso la palabra de Dios dice que el halago trae consecuencias y no son buenas. Porque nos creemos, nos infatuamos, llegamos a pensar que estamos tan bien, somos tan perfectos. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos reprende, decimos, pero yo soy una persona buena? ¿Cuántos de nosotros lo que sacamos es el autoconcepto de nuestra bondad? Y Dios dice, no, vuélvete a mí, yo conozco tu corazón. Yo soy el que escudriña tus pensamientos. Yo soy el que conoce las motivaciones que te hacen, que te mueven a ser de esa manera. Así que Dios dice, la oportunidad de que tú dejes de ser burlador, necio, que seas una persona descuidada en lo que tiene que ver con tu vida, es que oigas, te devuelvas a mí para que oigas mi reprensión. Debemos permitirle a Dios
y debemos aceptar que Él nos confronte, porque su confrontación nos lleva a ser redarguidos por Él. Y el dolor que eso produce, dice Dios, es dolor que nos guía al arrepentimiento. Es dolor para salvación, dolor del cual no hay que arrepentirse, dolor que no deja culpa, porque Él, al ser redarguidos nosotros y aceptar que sí, que así somos, que Dios tiene razón de decirnos eso, entonces viene el arrepentimiento y luego confesamos delante de Él que hemos sido descuidados, que hemos sido burladores, que no le damos a Él el lugar que le corresponde, que no tenemos temor reverente, que caminamos en nuestra propia sabiduría, no en la sabiduría de Dios. Cuando eso ocurre, cuando Dios impacta, cuando Dios nos dice, es por eso que te doy el diagnóstico y lo aceptamos, hay una vuelta, hay un regreso. Y necesitamos que Dios nos vaya diciendo cada día, ¿qué se esconde en mí que no debe estar? ¿Qué procesos de mi pensamiento me llevan a esa confusión que continuamente me hace errar, pecar contra Dios? Y cuando empezamos a amar que Dios nos alumbre, que Dios nos ilumine internamente, que Dios nos enseñe cómo estamos, entonces empezamos a vivir lo que Dios planeó para nuestras vidas. El Señor les da una oportunidad. Segunda cosa que Dios hace, versículo 23, les hace una promesa gigante, enorme, una promesa especialísima. Y es que les dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros. Yo los voy a llenar, los voy a llevar a una plenitud perfecta. Y voy a seguir derramando mi espíritu sobre ustedes. Van a abundar en lo que es la vida en el Espíritu Santo. Van a abundar del gozo, de la paz, de la bonanza, del entendimiento, de la sabiduría que el Espíritu Santo trae a la vida. Yo les voy a enseñar lo que significa caminar conforme a Dios. Él dice, yo derramaré. Yo derramaré sobre ti, que antes eras simple, una persona simple. Yo voy a derramar sobre ti que antes eras una persona burladora. Yo voy a derramar sobre ti que antes era una persona insensata. La llenura del Espíritu Santo. Y para Él llenarnos, primero tenemos que aceptar cómo estábamos para pedirle, Señor, vacíame de cómo soy. Quita de mí la insensatez. Quita de mí la dureza de corazón. Quita de mí el guardar tanto rencor. Quita de mí el burlarme de ti y de cualquier persona. Quita el irrespeto de mi vida. Cuando Dios nos vacía de la condición en que estamos, cuando Él empieza a limpiar nuestro corazón desde adentro hacia afuera, entonces, dice Dios, derramo mi espíritu y os haré saber mis palabras. De nuevo, Dios revela conocimiento, pero al no oírlo, al rechazarlo, nos quedamos vacíos de Dios y de su palabra. Cuando regresamos a Él, Él viene, limpia, quita, perdona, porque hemos confesado que sí, que somos así como Él nos dice, y empieza a llenarnos de tal punto, repito, que Dios dice, derramaré, echaré sobre ustedes, abundaré en ustedes y mi Espíritu Santo estará en sus vidas. Y entonces mis palabras yo haré que ustedes las sepan. Cuando el corazón reconoce a Dios, entonces el corazón empieza a desear, a anhelar la palabra de Dios. Es por eso que nos da hambre de Dios. Es por eso que necesitamos buscar la palabra de Dios. Ella se convierte en lo que es nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra sabiduría. Es la que dirige, la que guarda, la que protege. Esa palabra es tomada por el Espíritu Santo y hace en nosotros transformaciones. Trae renovación a nuestra vida, trae reforma a nuestra vida. Por lo tanto, el Señor dice, vuélvanse, escuchen mi reprimenda.
mi reprensión, mi consejo, mi diagnóstico. Y entonces ustedes arrepiéntanse, confiesen sus pecados y empezaré a hacer una obra milagrosa. Para mí es tan precioso que Dios, viendo la condición, aún a personas a las que Él llama, extiende su mano, quiere que ellos escuchen lo que recibe de ellos, de nosotros en algún momento, fue desecharlo, fue rechazarlo, fue decirle no te quiero, fue menospreciar y rebelarnos contra su consejo y su reprensión. A ellos, a nosotros, el Señor en sus diferentes momentos nos ha dicho, vuélvete a mí, yo te voy a llenar con mi Espíritu Santo. Pero además, el Señor dice, las consecuencias de no regresar, las consecuencias de no ir, las consecuencias de no querer su promesa en nuestras vidas. Es decir, no querer al Espíritu Santo en nuestras vidas, no querer su palabra en nuestras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias? Lea conmigo el versículo 31, porque el Señor dice, el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¡Qué paradoja! Dios nos llama a conocer, Él se revela, nos da su conocimiento, nos da su palabra, para que andemos en sus caminos, para que nuestro camino sea camino de justicia, de verdad, de santidad, de pureza. Caminos que no nos van a llevar nunca a la maldad, a ser injustos. Camino de Dios nunca nos va a llevar a ir en contra de nuestro propio bien. Pero cuando nosotros rechazamos a Dios, el Señor dice que comeremos de el fruto de nuestro camino. El haber hecho de esa forma, vivido de esa forma, en la Biblia la palabra, el término, el concepto andar en el camino de Dios o andar en nuestro camino tiene que ver con nuestra manera de vivir. Y Dios está diciendo, el fruto de haber vivido de esa forma, las consecuencias de haber vivido de esa forma, es que tendrán que comer ese resultado. Eso será lo que alimentará sus vidas al final. La ruina, el desastre, la destrucción, tendrán que comer eso, tendrán que vivir con eso. Y dice, serán hastiados, aborrecerán, se cansarán, llegarán hasta el tope, ya no pueden más de sus propios consejos. Desechar el consejo de Dios es escuchar nuestro propio consejo, que casi siempre ese consejo está insuflado, alimentado por el consejo del que está detrás, de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras vidas. Entonces el Señor está diciendo, eso es lo que va a pasar si no se vuelven, si no me permiten que yo les cambie, eso es lo que va a ocurrir. Pero hermanos, dice el versículo 32, escuche lo que dice Dios, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Habla de los ignorantes, que es decir, los que voluntariamente ignoran. Aquellos que menospreciaron, que desecharon, que negaron lo que Dios les daba, esas personas se quedan sin sabiduría, sin inteligencia, sin conocimiento de Dios, y Dios los llama ignorantes, ignorantes de su voluntad, de su propósito, de su cuidado, de su amor, de poder entender que hay una oportunidad para cambiar, de aprovechar la bendición de Dios. Los ignorantes, dice Dios, en el versículo 32, el desvío de ellos, el haberse apartado de Dios, los matará. Por eso es la ruina, por eso es la destrucción. Nos asesina nuestra manera de ser desprevenidos, de no hacer caso a Dios, de no oír la voluntad de Dios, de caminar de espaldas a Dios, nos termina matando. La muerte no es solo física, es que primero es la muerte espiritual, es que estamos desconectados de Dios por no
aceptar su conocimiento, nos quedamos sin la previsión y preparación necesaria. Dios dice, el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios, porque sí, porque los necios muchas veces prosperan y son multimillonarios de lo físico, de lo material. Pero dice el Señor, aunque prosperen en esa marca, en lo externo, dice, eso los echará a perder. La palabra echar a perder es se corromperán. Esa prosperidad es resultado de la vida no aceptable a Dios. Su resultado es que la persona se echa a perder. La persona pierde el propósito para el cual es ser humano, el propósito para el cual Dios lo hizo. No importa cuántos millones tenga, cuánto prospere, Dios dice esa prosperidad los echa a perder. Se vuelven inútiles. Su camino es camino de derrota. Ahora, Dios, vuelvo a repasar, Dios hace un llamado, es una oportunidad a regresar a su reprensión. Dios hace una promesa, derramaré sobre ustedes Espíritu Santo y mis palabras las podrán saber, conocer, oír, serán ruta para sus vidas. Y Dios dice cuáles son las consecuencias. Comerán de su fruto, serán hastiados de sus propios consejos, por su ignorancia espiritual, ese desvío los matará. Y la prosperidad de los necios los echará finalmente a perder. ¿Cuál es la promesa que Dios da para todos los que oyen, los que oímos su revelación? Hermano, hermana, por favor, escuchemos esto. Escuchemos esto. Es una advertencia poderosa. Algo realmente que solo puede venir de Dios. De su corazón de amor, su corazón de misericordia, de compasión. ¿Qué es lo que Dios dice? El versículo 33 dice, mas el que me oyere, el que tome la decisión de oírme, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dice Dios, el que decida oírme, el que quiera empezar queriendo escuchar de mí su condición. ¿Cómo está? Empezaré confrontando, empezaré diciendo que está mal, ¿por qué no puede seguir así? Y si esa persona escucha y es redarguido y acepta que Dios lo ha redarguido y por este dolor de que vive así, de que ha sido desagradable ante Dios, de que ha hecho lo que no debe, que ha herido a otros, decide entonces abrazar la oportunidad de Dios, Dios lo llena de su espíritu. De dentro hacia afuera, Dios empezará a cambiar esa vida. Y Dios dice, si así no lo decide, hay consecuencias. Ahora, para todo aquel que sí decida oírlo, aquí viene la gran revelación. Y Dios dice, más el que me oyere. Escuche las bendiciones. Escuche las bendiciones. Y yo le pido que al escuchar estas bendiciones, usted se ponga hoy, tú mi hermano, tú mi hermana, amigos que nos escuchan, se pongan hoy al lado de lo que Dios dice para saber si lo está viviendo en este momento. Si realmente durante este tiempo usted ha vivido de esa forma. Dios dice, el que me oyere, esa es la condición, ese es el requisito. Habitará confiadamente. Vivirá confiadamente. ¿Qué dijimos al principio de la confianza? La confianza nos permite, porque le creemos a Dios, porque nuestra fe está en Él, sabemos cómo Él es, entonces sabemos también que porque Él es como es, Él sostiene, guarda, cuida, bendice nuestras vidas. Podemos estar seguros, aprendemos por la confianza en Dios a saber que podemos y debemos depender de Él. De Él viene todo lo que necesitamos. Él lo llena todo, alma, cuerpo, espíritu, Él lo llena todo. En Dios hay plenitud. Él es el único en quien podemos confiar y nunca deja de ser fiel, aunque nosotros no lo seamos. Ahora yo le vuelvo a decir,
Si usted y yo hemos oído a Dios, le hemos creído a Dios, se ha desarrollado la confianza en Dios, hemos hecho previsión para las cosas que Él dijo que vendrían, hemos creído realmente que lo que Él dijo se va a cumplir. Dice entonces, el que me oyere, ese, no otro, habitará confiadamente. Esa es una bendición que viene de Dios. Habitar confiado, saber, escuche, Él lo dice más claro, vivir tranquilo, tener paz, tener sosiego, estar en reposo. Saber que pase lo que pase, estamos en sus manos. No de boca, no decir si yo estoy tranquilo, pero por dentro el alma está en un volcán permanente. Y a la menor noticia, todo se altera. Perdemos la paz. Tenemos que ponernos a orar para que Dios la traiga de nuevo. Eso no es lo que Dios dice. Él dice, el que me oye, y el que me oye quiere decir en presente siempre, todos los días en búsqueda genuina de su palabra, no solo buscarla, no solo conocerla, no es información, es saber que podemos aferrarnos a ella, que es nuestra ancla, que su palabra es nuestra roca firme, que Él es el verbo y que lo que Él promete, eso lo cumple. Y eso trae confianza. Habitará confiadamente, permanentemente confiado, vivirá tranquilo, paz, y escuche la tercera bendición, sin temor al mal. Sin temor al mal significa, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, si haya cosas malas, si amenaza el peligro, todo eso puede ocurrir, pero el Señor dice, sin temor. La palabra clave, sin temor al mal. Sin temor a que eso pueda tocarlo. Sin temor a que eso pudiera dañarlo. Sin temor a que se acerque. Vive tranquilo, confiado. ¿Qué es lo que deseas para tu vida? Como hijo o hija de Dios o como persona que está oyendo su palabra. ¿Qué tú deseas? Mira, Dios está diciendo, si tú quieres vivir confiado, tranquilo y sin temor al mal, tú tienes que oír, atender, creer, confiar que la revelación que te doy es veraz. Es lo primero. Echar fuera la duda, echar fuera la elección de yo quiero oír eso, pero esto no lo quiero oír. Yo sé que es verdad, pero no quiero. Quitar eso tiene que ser abolido. Dios dice que las consecuencias de vivir confiadamente, tranquilos y sin temor al mal es oírlo. En la línea que que Dios le dio a Moisés, es conocimiento, estos mandamientos te he dado, para que los guardes y obedezcas. Y para que esto traiga sabiduría a tu vida y para que esa sabiduría te dé inteligencia. Mire, es así la línea, lo puede buscar en Deuteronomio 4, 5 y 6. Así sigue diciéndolo Dios. Yo te enseño, yo te revelo para que tú lo sepas y para que tú obedezcas. Obediencia es fe actuada, es creerle a Dios. Eso dará sabiduría, y sabiduría es decir, no tengo por qué temer, mi vida está en sus manos. Él dispondrá de mí conforme a su voluntad. Yo no puedo tenerle mal a lo que el enemigo hace, no puedo tenerle miedo. Tengo que creer que el poder de Dios está por encima de toda artimaña del enemigo, de toda obra del hombre, de toda situación que se plantee en este mundo. Dios dice, esa sabiduría te hace vivir de manera inteligente. Yo te quiero decir, mi hermano, mi hermana y amigos amados, tú quieres vivir confiadamente, habitar tranquilo, tener paz, sin ansiedad, sin zozobra y sin temor del mal. Muestra temor reverente ante Dios. Escucha con atención y reverencia a Dios. Punto número 2, acepta su palabra y obedécela. Punto número 3, reconoce el diagnóstico que Dios hace de ti, de mí, y aceptemos la condición espiritual en que Él nos dice que estamos. Es necesario aceptar cómo estamos para poder decirle a Dios, necesito que me cambies, necesito que me limpies, necesito que me llenes de ti. Cuarto punto, pide a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Él lo promete. Él dice, si oyes mi reprensión, voy a llenarte de mi Espíritu Santo. Pídele que te enseñe el significado de sus palabras.
¿Por qué te dice que debe ser así o no debe ser así? ¿Por qué debes creer lo que Él te enseña y amonesta? Porque tienes que creer lo que Él dice que va a pasar. Pídele que te enseñe, que Él te enseñe. Y cuando Él te hable y extienda su mano, no lo rechaces. No le digas a Dios, no quiero saber de ti, no quiero saber de ti, no quiero entender eso. No tengo la fe para creerlo. No le digas eso. Él está ahí haciendo una promesa para cambiar nuestro estilo de pensamiento, nuestra forma de ser. Y por último, no insistamos ninguno de nosotros en ser personas simples, en ser personas burladoras y en ser personas que aborrecen el conocimiento, que somos necios. Dios quiere traernos a la verdad. Yo te dije ahorita, pon al lado lo que tú has estado sintiendo. Intranquilidad, angustia, inseguridad, cualquier cosa al lado de lo que Dios ofrece. La llave el Señor te la entrega. Escucha mi palabra, vuélvete a mi reprensión y yo voy a darte lo que yo te ofrezco. Que podamos en el día de hoy tomar esa ruta, ese camino, que es camino que nos lleva no a ruina, no a destrucción, sino a victoria. El Señor nos bendiga grandemente. Echemos mano de lo que Él nos dice. Tomemos, como le dijo el Señor al profeta, toma esto, cómete ese libro, y Él llenará nuestras vidas de su gracia y de su bendición. Dios los bendiga grandemente, Dios los proteja, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno y tenga de cada uno misericordia. Esa es su promesa, es su bendición. Tómala, acéptala para que tu vida esté en paz. Vivas confiado, sin amargura, sin ansiedad, sino agradeciendo a Dios cuán bueno es, cuán grande, cuán grata, cuán perfecta es su fidelidad. Los abrazamos en el nombre de Cristo y oramos en esta hora, Señor, pidiéndote que tu gracia que es revelada para nuestras vidas, gracia tan perfecta, Señor, me emociona lo que impacta tu palabra en mi vida, la forma en que tú enseñas, oh Dios, tu amor, tu misericordia, tu llamado, tu mano extendida, tu toque. Es tan profundo, es tan grande. Nos habla tanto de ti, Señor, que te agradecemos. Te agradecemos el que seas así. Te agradecemos el que nos perdones cuando nos volvemos a ti. Y te agradecemos, Señor, que nos alimentes. Nos digas que hay promesa. Y nos digas y reiteres que quieres que vivamos tranquilos, que quieres que habitemos confiados, que quieres que no tengamos temor al mal. Señor, en el nombre de Jesús, trae esta necesidad del alma, de que el Espíritu nos llene de tal forma que ya no vivamos atormentados, atribulados, sino en tu gracia, en tu paz, en tu misericordia. Guárdanos, oh Dios, oramos pidiéndote que nos libres de revolución, que tú traigas reforma a nuestras vidas y transformación. Amamos, bendecimos tu nombre y que toda la gloria la recibas hoy y siempre, porque nosotros querramos reconocerte como el Dios alto y sublime, el Dios que ama, el Dios que transforma. Llena cada vida, cada hogar con tu presencia, Señor. Reprendemos todo espíritu de pleito, de contienda, de intolerancia, de insatisfacción. Reprendemos toda amargura, reprendemos, Señor, todo desaliento, toda desesperanza es reprendida en el nombre de Jesús. Y, Señor, te pedimos que llenes nuestros corazones, séllalos con la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Un abrazo de parte de Carlos Martínez, Guillermo Sanabia, Felipe Fermín y esta sierva que les habla. Dios los guarde grandemente.